Que el Señor les bendiga, hermanos, en este día. Gracias al Señor. eh, Estamos avanzando y hoy vamos a terminar el capítulo 5 de esta carta a los hebreos. Vamos a hablar y el autor de esta carta ahora nos va a advertir eh, que tiene muchas cosas que decirnos acerca de Cristo, del sacerdocio. Y también, lamentablemente, nos advierte que muchos creyentes inmaduros tienen un escaso conocimiento. Y también hablará del peligro de la inmadurez que nos lleva hasta perder o caer donde el Señor nos ha puesto. Para esto vamos a leer ahí Hebreos 5, del 11 al 14, que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar al Señor dando gracias. Este es el final del capítulo 5 y vamos a ir analizando esto que tiene tanto que decir, algo que es tan difícil de explicar, pero que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, amén, que está aquí con nosotros, que nos ayude a entender esta palabra. Oramos, Padre, le damos gracias, Señor, a usted por la bendición de su palabra. Queremos, Señor, que por medio de ella usted nos ayude, usted nos guíe, usted nos lleve, Señor, al propósito que tiene ahí con cada uno de nosotros y nos ayude en este crecimiento, en esta falta de madurez, a veces, Señor, que nosotros mostramos. Le pido que usted bendiga a mis hermanos, Señor, que están ahí listos para continuar escudriñando las Escrituras. Y le pido por cada uno de las familias, Señor, los que están pasando por enfermedades, los que están pasando por situaciones complicadas. Pedimos que sea usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, el verso 11 que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabe que en la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Aquí sale de esta manera, como torpes espiritualmente. Recuerde que el autor está mostrando algo que los judíos creyentes de Jerusalén les había costado mucho asimilar. Este cambio de la religión de ellos desde Moisés, legalmente expuesta, con este legalismo que se incrementaba, y la expresión esta, tardos para oír. En las traducciones más antiguas, en vez de decir tardos para oír, dice: sois flacos para oír. Y este flacos para oír, en realidad en la palabra griega, esta frase en griego decía literalmente embotados para oír, que vendría a ser como que les estaba diciendo como son difíciles de mover, flaco, embotados, difíciles de mover. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran celosos, pero este celo no era sobre
sobre Dios en sí, o sobre Jesucristo, o sobre el Evangelio. Este celo estaba enraizado con las tradiciones, los ritos, lo que ellos habían recibido ahí desde Moisés. Y este celo les hacía ser ya como torpes o toscos en lo espiritual, porque legalistas, ya eran legalistas. Y lo que ellos querían al final era que el Evangelio los dejara hacer los mismos ritos que venía haciendo por cientos de años. Y todos los ritos, ¿ya? Todas las figuras del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Entonces es extraño, por eso esta carta tiene este sentido de amonestación principalmente a quienes, conociendo de Dios, no querían recibir el mensaje de Dios. Fíjese que cuando Pablo fue a Jerusalén, después de anunciar el Evangelio a los no judíos, a los gentiles, se reunió allí en Jerusalén con Jacobo y los ancianos de la iglesia para expresarles a ellos lo que estaban realizando. Y ellos mismos le expresan sobre los miles de judíos que creyeron y que eran celosos de la ley. Mire, esto aparece ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 21. Fíjese, le voy a leer más o menos. Recuerde, Pablo llega, se reúne con Jacobo, están los ancianos, y él les pone más o menos lo que está haciendo con los gentiles, con los no judíos. Y ellos le dicen, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. ¿Quiénes ahí? Los que estaban allí, los ancianos de la iglesia. Y le dijeron a los que estaban allí, los que habían llevado el evangelio a los no judíos, le dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Aquí le está hablando de estos judíos, millares de judíos que se reunían ahí en Jerusalén, ya, pero dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Oiga, este era el celo que tenían. Ya, este eran los rituales, las costumbres, los ritos. Y le pregunta, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Y aquí le dan un consejo a Pablo para que no se vea tan radical el evangelio. Y aquí, hermano, bueno, usted entenderá cómo es el tema, porque le dicen, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Esto es del antiguo pacto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjese. Y en realidad, hermano, esta fue la última visita de Pablo a Jerusalén. Porque aquí se ve un poco el poder de los judíos respecto a la ley, respecto a las costumbres, respecto a lo que ellos querían. Entonces, creyentes en Cristo, pero no querían tener esta confrontación, porque, bueno, sabemos que el Evangelio es la buena noticia de salvación por fe, no por las cosas que uno pueda hacer para agradar a Dios respecto a ceremonias y sacrificios y ritos y costumbres. Entonces, aquí en Hechos 21, 20 al 24 se ve claramente que esa rama judía que creía, pero era celosa de la ley. Por esto él continúa
lo que debieran ser en realidad el autor de esta carta, les dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjese, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oiga, era tanto en realidad que aquí el autor de esta carta, que bueno, desde el principio lo dijimos, no necesariamente es Pablo el que la escribió y no hay una certeza de quién es el autor de esta carta, pero el que la escribe les está confrontando, ¿ya? Como lo dice la Nueva Biblia Viva, después de tanto tiempo ya debían poder enseñar a otros. Sin embargo, hay necesidad de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimentos sólidos. Oiga, considerando el tiempo de ellos como creyentes, por el largo tiempo de conocer las escrituras, deberían ser enseñadores. Oiga, y aquí me gustó porque no puso maestro, para no confundir en realidad este ministerio ya de enseñanza que es el maestro o el don de aquellos que enseñan, porque hay muchos que son enseñadores, ya enseñadores, pero pero no son maestros, ¿ya? Conforme a lo que dice la palabra del Señor. Conozco muchos que enseñan y lo hacen bien, sí, lo hacen bien. Quizás a lo mejor uno se da cuenta que por los años enseñan siempre las mismas cosas, pero aquí está hablando de que ellos ya deberían ser enseñadores. Y ahora les dice aún, ahora se les debe enseñar los rudimentos del principio. No es enseñar solo rudimentos, sino le habla, sino cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Luego, cuando pasemos al capítulo 6, ahí va a ir hablando de estos rudimentos, ya que ellos deberían conocer. Y esto quiere decir que ellos, con todo lo que sabían de antes, ellos ya debían entender que Cristo era el fin de todo. Las escrituras del Antiguo Testamento estaban mostrando a Cristo y ellos estaban, sin embargo, recayendo hacia el judaísmo, hacia el judaísmo. Y esta intolerancia que era peligrosa les hacía ser candidatos en realidad a tomar leche que es para los recién nacidos, ¿ah? que, que, que les hace solamente mantenerse con vida, pero el alimento sólido les haría adquirir musculatura para tener más fuerza, para crecer. Pero ellos aún no. Por eso, cuando Pablo escribe a la iglesia, a los Gálatas, que habían sido visitados ahí por algunos judaizantes, les dice ahí en Gálatas 4:9, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Más ahora conociendo a Dios. Y aquí me gusta esta parte que Pablo en los Gálatas le dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien dice, siendo conocidos por Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque ellos creían que conociendo toda la parafernalia y ordenamiento del tabernáculo y de la ceremonia y de los rituales y de los símbolos, conocían a Dios, pero Él les dice más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué? Porque es distinto. Porque cuando Dios a mí me conoce, cuando recibo a Cristo. Recuerde que antes era una criatura, pero cuando tengo a Cristo y lo recibo en mi corazón, paso a ser un hijo de Dios. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio permiso de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, léalo. Y ahí es cuando Dios nos conoce como hijos. Y diciendo, ahora ustedes son hijos, ¿cómo quieren volver a los débiles y pobres rudimentos de las ceremonias? ¿Cómo ustedes quieren volver a esclavizarse en ese sistema de culto? Por eso a mí me llama tanto la atención de los cristianos mesiánicos. Si tenemos a Cristo, ya no es necesario tener en el púlpito el candelabro, ya no es necesario tener un propiciatorio, querubines allí, panes de la Sí, sí, es que me confundí ahí, iba a confundir la palabra. Pero, ¿cómo pueden tener los símbolos si Cristo habita por la fe en nuestros corazones? Entonces, por eso, hermanos, no podemos volver atrás. No podemos volver atrás. Y fíjese lo que dice el verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Por qué es niño? En esta otra traducción, la Dios habla hoy, y todo el que se alimenta de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente. Oiga, en esto puedo decirle que como abuelo, veo a la Mical con sus 7 meses, ella hasta ahora es solamente una niña de pecho, ¿ya? Porque toma leche materna. Y hasta hace una semanita nomás le autorizaron, habitualmente a los 6 meses, pero como ella era prematura, le dijeron que desde los 7 meses ella podía empezar a disgustar alimentos, las primeras papillas. ¿Y sabe qué pasó? Que Daniela nos mostraba el video cuando le dio la primera papilla. Ella no le gustó y aún más la rechazaba y no quería comer, aunque fuera un plátano, una manzana rallada. Oiga, ella no quería. Sí, porque ella todavía no sabe discernir lo bueno y lo malo. Entonces, lo único que ella quiere es tener su dieta principal de leche y nada más que leche. Eh, pero, hermano, recuerde que el Evangelio nos habla de otras cosas más profundas. Entonces les dice, ustedes como niños quieren seguir en ese asunto de los símbolos, pero el Evangelio habla de la justificación, que no es por las cosas que uno haga litúrgicamente para llegar a Dios. No es así. Ahora es por fe. Por eso Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios no es por la ceremonia o la forma en que yo hago tal o cual cosa litúrgicamente, sino que es por fe, donde yo reconozco que necesito el perdón de Dios, que Él murió por mi pecado y que yo puedo ser justificado, porque Cristo tomó mi lugar en la cruz. Ellos seguían haciendo ritos, ceremonias, que ya están obsoletas, hermano, porque ahora es por fe. Y en segunda de Corintios dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Sabe por qué dice esto Pablo a los Corintios? La ley nos condenaba, sí, mostraba cuál era el pecado. Sí, la ley fue hecha para mostrar el pecado y así el hombre tuviera la necesidad de buscar el perdón. Entonces, solo Cristo cumplió con toda justicia la que demandaba Dios. Oiga, nadie en el mundo, en toda la humanidad, jamás ha podido cumplir con toda la ley. Nunca. Solo Cristo, el único, que cumplió con toda justicia, que se hizo obediente en todo, aún en lo que no era necesario para Él. Oiga, Él cumplió en todo, aún lo que no necesitaba. Sí, lo que no necesitaba también lo hizo. Fíjese que en Mateo 3,
14 y 15, cuando él llega allí a bautizarse y Juan se le oponía, dice la Escritura, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Recuerde que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento y Jesús no lo necesitaba. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjese, Jesucristo cumplió toda justicia. Si el bautismo de Juan era de arrepentimiento y Jesús no necesitaba arrepentirse, él no tenía esta marca del pecado original que traemos todos los demás. Él no. Recuerde que él fue el único que nació sin pecado y se mantuvo viviendo sin pecado, decidiendo no pecar, obedecer. Si el hombre falló, le falló a Dios, fue porque desobedeció. Entonces, cuando Cristo vino a restaurar las cosas, lo primero que hizo fue obedecer en todo. Por eso le dice a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, el único que cumplió con toda justicia es Jesucristo el Señor. Y ellos seguían pegados en las cosas que no sirven para nada, que no sirven para nada. Y aquí en el verso 14 va a describir quiénes son los que deben recibir este alimento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese que en esta otra versión moderna, en cambio, dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí describe quiénes son los que deben recibir el alimento sólido. Y es para quienes tienen los sentidos ejercitados o una muy buena relación con el Señor. Y estos sentidos están ejercitados porque están muy relacionados con la justicia. Cuando en el Antiguo Testamento describe lo que es el niño, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Cuando yo le hablaba de la Mical, que hace arcadas prácticamente cuando le están dando el alimento sólido, ella no sabe distinguir. Y la verdad es que los niños, cuando son pequeños, no saben lo que es bueno y lo que es malo. Y si usted le acerca ahí algo a la boca, aunque sea horriblemente malo, ella va a abrir la boca porque no sabe distinguir. Entonces los niños espirituales no saben diferenciar lo bueno de lo malo, de lo que hacen bien o lo que hacen mal. Entonces, mis hermanos, tenemos que considerar cuán necesario es. En Hebreos 13:9, el autor de esta carta dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. No con asuntos esto de ofrecer cosas como lo hacían ellos. Por eso es necesario afirmarse en Cristo, no dejarse envolver en cosas que no aprovechan en nuestra vida en Cristo, en nuestra nueva vida en Cristo. Entonces de pronto uno ve cristianos que son niños espirituales. Sí, todavía hay creyentes que se preocupan del horóscopo, se preocupan de saber qué signos son. Y yo digo, no, todavía falta crecimiento, todavía falta madurez. Aunque pueda decir, pero si yo sé que no es así, pero ¿qué signo eres tú? ¿Eres compatible con qué signo? Y eso yo digo, Señor, pensar que el Señor escucha todas esas cosas. Estamos en el tiempo de la gracia. Aún veo creyentes que en sus publicaciones hacen publicaciones a seres queridos, que está bien que los extrañen, que está bien,
pero que le escriban cosas, sabiendo dónde están. O sea, yo ahí es cuando digo, no, realmente. Porque puede haber dolor, tristeza por la separación, pero sabe, nuestra tristeza tiene esperanza. Y cuando parece que ya no tienen esperanza es cuando le hablan a una persona que ya partió. Y eso, más que condenable, yo me da tristeza. Me da tristeza ver que en realidad creo que nunca escucharon que cuando un creyente parte, cuando una persona, cuando un hijo de Dios parte, en realidad está en el mejor lugar que uno quisiera estar. Y ahí digo yo, es un bebé espiritual. Es un bebé espiritual que aún no sabe discernir lo bueno de lo malo, que aún no sabe diferenciar lo que debe hacer bien y lo que debe dejar de hacer. Por eso, mis hermanos, es tan importante este alimento sólido, que es la palabra del Señor para nosotros y que nos debe ayudar y guiar en el crecimiento que nosotros debemos tener, hermano, en este tiempo. Por eso yo le animo, le animo. La escuela dominical es un buen lugar donde usted puede recibir la palabra del Señor. Y si hay algo, alguna duda, usted puede preguntar. ¿Sabe? Paréntesis, antes de terminar, algunos hermanos me han dicho, pastor, ¿por qué no empiezan los jueves en forma presencial en la iglesia? Pero ¿sabe cuánto es lo que cuesta es tener a las personas que deben estar? Porque yo puedo hacer el bosquejo, la presentación, pero necesito a alguien que esté en el data, necesito a alguien que esté en el sonido, entonces ahí empiezo a ver, porque tenemos los días martes las transmisiones y en forma presencial y me doy cuenta que a veces ni siquiera ahí, hermanos. Tengo hermanos que están prácticamente todos los días. Tengo un hermano y que en las transmisiones hasta el mes pasado llegaba del trabajo y no se pueden transmitir, en realidad no transmitimos la reunión de oración completa porque el que llega a transmitir no puede llegar a las 7:30, llega como un cuarto para las 8, 10 para las 8, a veces llega a las 8, según el trabajo. Entonces no tenemos todos los obreros allí para hacerlo en la semana, y aún más considerando que hay hermanos que necesitan seguir recibiendo esta palabra. Así que mientras podamos, y si llegáramos en algún momento a hacerlo presencial, tendríamos igual que grabar para que los hermanos que no pueden estar, hay hermanos por situaciones de salud, por situaciones de distancia, hay hermanos de otras regiones que están siguiendo las enseñanzas de esta palabra y están bienvenidos y no dejaremos de seguir publicando esto. Amén, hermano. Así que si usted tiene alguna duda o algo quedó allí, ya me gustaría que usted me escribiera. Usted sabe cuál es mi WhatsApp, o por último ahí en el mismo comentario en YouTube, usted puede ahí preguntar, esto me quedó en duda y yo he de responder. Sabe que es tan interesante esto que Pablo está hablando y la forma de, perdón, que Pablo dije, tan acostumbrado había escuchado tantas veces que era Pablo, pero cuando lo estudié me di cuenta que no necesariamente era él. El autor de esta carta es tan interesante, hermano, lo que habla. Es tan profundo de pronto. Ahora ya aquí voy a parar porque no puedo seguir. El próximo jueves continuamos con el capítulo 6 y un ratito más voy a subir ahí el enlace para los hermanos que se van a inscribir para la reunión del domingo. El domingo pasado fue un domingo lluvioso. eh, Muchos hermanos no se inscribieron y lo entendí por el tema que todos sabían que iba a estar lloviendo a esa hora y así fue. Por tanto, nunca se cerró la inscripción, o sea, nunca se completó el aforo y aún llegaron hermanos diciendo, ¿habrá algún lugar? Y sí teníamos,
teníamos lugares. Entonces cuando yo subo el enlace, no necesariamente se va a completar, entonces usted inténtelo. Inténtelo aunque sea el día viernes o el sábado en la tarde, a veces todavía hay cupos. Ahora ya no se cierra ahí en 7 minutos o en 15 minutos, pero usted, si usted está interesado, haga el esfuerzo, inténtelo. Y si no, y le sale ahí el aforo está completo, ahí usted me escribe, me dice, yo quiero estar, pero ya salió que está completo, eh, póngame en lista de espera. Amén. Y ahí, hermano, recuerde cuán importante es congregarse y participar con los hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le doy a usted por la bendición de poder escudriñar esta palabra. Es una bendición, Señor, para mi vida y sé que también para la vida de mis hermanos. Por tanto, yo ruego que usted, Señor, se glorifique y derrame de su gracia sobre cada uno de mis hermanos. A usted le doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Para usted, Señor, sea todo el honor. Bendiga a mis hermanos, Señor, que están pasando por dificultades, pero que en el nombre de Jesús usted traiga sanidad, alivio, restauración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Bendiciones.